mi nombre es Manuel Chiaro, cumplo como función de GMP Consultant aquí dentro del grupo DOT. Bueno, y así vamos ajustando aquí durante el evento. Si tienen algún tipo de preguntas pueden hacerlas en el chat, luego al final ayudaremos dándoles la respuesta. Bien. Hoy vengo a mostrarles entonces lo que viene cambiando para este 2025 Google Analytics 4, ¿no? Ya de 5 años de estar dentro del mercado, básicamente, bueno, 4, hablando de su 5.º año. Hace una semana Google presentó su hoja de ruta oficial de Google Analytics 4 y entonces en este evento si algunos participaron de ese evento y quedaron con algunas dudas, vamos a aclarar esas dudas, vamos a entrar un poco más a la práctica, a mostrar algunas cosas que ya en el evento no fueron mostradas, sino fueron hablado en la teoría. Dentro de ese evento hay algunas cositas que no están disponibles aún, no tuvimos el acceso, y otras sí tenemos el acceso y es lo que vamos a mostrar. Bien. Aquí entonces en el programa que tenemos para hoy, 3 puntos que fueron pasados en el programa, en el evento, que es la actualización de la hoja de ruta de por qué Google tiene ese propósito, un análisis de las próximas funciones, o sea, lo que se viene y que pudieran estar probando inclusive, y cuáles son las funciones que están publicadas recientemente, que Google ya anunció y que debemos atentarnos. Y otras novedades que traigo, que desde la expertise, haciendo auditorías, ustedes pudieran verificar en sus propiedades y ahí ayudarse con ello, corregir algún tipo de errores o atentarse a no detener algún tipo de error si llegan a hacer algún tipo de activación. ¿Bien? Entonces, en la actualización de la hoja de ruta, Google aquí empieza con una visión actual que tiene para el futuro inmediato de Google Analytics 4. Entonces, ya lo primero que está priorizando es la calidad de los datos. ¿Sí? ¿Por qué? Muchos negocios aún se enfrentan a eventos duplicados, datos incompletos o errores en su atribución. Entonces, calidad de los datos. En segundo, tienen la parte de la consistencia entre las plataformas. Si bien hemos sufrido con ello a lo largo del tiempo, vemos que en Ads, Analytics y otras herramientas no tienen coherencia. Entonces Google va a trabajar encima de ello para nosotros evitar haciendo esos malabares con la información. Y el tercer punto sería hacer que Google Analytics 4 sea una herramienta más amigable, ¿no? en el uso diario de todos sus usuarios. Y entonces, esa transición que hubo de Universal Analytics, ¿no? Ya desde el 2020 que está lanzado Google Analytics 4, viene siendo como una batalla hasta la adaptabilidad, y mismo así aún Google prioriza, ¿no? en la mejora. Entonces es un compromiso que tiene Google, digamos, los 3 aspectos que pasó en el evento, es ello, y ahí vienen las funciones que vamos a ver dentro de este plan. Por ejemplo, ellos ya creó en este plan una sección específica para esa calidad de los datos. ¿Para qué? Para corregir como eventos que no se registren correctamente, atribuciones que están mal asignadas, que no podemos vivir en el día a día, información perdida que aparece como not set, y voy a tocar unos puntitos encima de ello. Entonces, esta es la aclaratoria que eso hacen en la hoja de ruta y los lanzamientos que hicieron concretos, que están muy chéveres, espectacular para quienes trabajamos en el día a día en la herramienta. ¿Sí? Y esto creo que es solo el comienzo de lo que ellos plasman para el 2025. Hablaron ya de algún lanzamiento que hicieron en el Q1 y lo que se viene para Q2 y el resto del año, ¿no? Entonces, mediciones multiplataforma y hacer esta confiabilidad más de la herramienta. Referente a lo que vemos para la visión del futuro, Google Analytics 4 en su hoja de ruta para todo este año viene medir todo el recorrido del usuario, como ya está, ¿sí? Pero no solo en la parte del sitio, sino campañas, aplicaciones, tiendas, ya de forma más aplicable. Con lo que lo vamos a presentar más adelante, van a ver cómo ya no necesitaríamos de herramientas externas para centralizar lo que sería presupuestos, optimización de conversiones, ya inclusive es necesario no hacer la importación de algún tipo de dato para otra herramienta, sino desde aquí mismo ya creándola se va a poder utilizar en otra herramienta. Bueno, los informes más claros y accionables y visuales,
como lo acabo de mencionar, menos dashboard interno. Inteligencia artificial no está muy en alta, bueno, aplicada bien a la detección de los insights, sin que uno tenga que estarlo buscando manualmente, ya con la aplicación de un solo botón o un solo comando ya nos da la información. Y la optimización del presupuesto publicitario en tiempo real, uno de los reportes que son muy buenos que se vienen. Y bueno, la medición ya duradora durante el tiempo que vaya funcionando para este mundo sin cookies, como siempre viene hablando la Google, ¿no? Entonces, esto es parte de la hoja de ruta. Voy a pasar a lo que son los alfas. Antes de entrar al programa alfa como tal, aquí entro en lo que sería, ¿qué es la prueba alfa? Ustedes ya por ahí han visto la parte de pruebas beta dentro de la plataforma, a veces aparecen estos iconos. Después la parte de disponibilidad en general. Vienen siendo las pruebas alfa. Las versiones alfa son las pruebas con disponibilidad limitada que Google nos proporciona, que se pueden usar antes que se lancen a la plataforma como tal, para que muchos usuarios o los usuarios puedan probarlas, ¿no? Entonces aquí se levantan varios feedback. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es verificar la funcionalidad y recopilar los comentarios y ver qué conjuntos se pueden mejorar antes que salga para la parte beta. Bien, ya los productos betas son los que ya están, podemos utilizar, ¿no? Pero con algún tipo de restricción, que sería más en la parte de soporte. En el momento que se nos presenta algún tipo de error acá, Google nos da un soporte tan amplio. Sí, ya es un poco limitado al momento de darlo, porque por eso mismo está en beta y él ya hace la mención. Ya cuando no está en beta pasa en función de uso general, y ahí sí el soporte ya es concreto. Entonces ese programa alfa es algo interesante que está en Universal Analytics y lo vienen reintroduciendo a la parte de Google Analytics 4. Este programa lo que va a permitir es que todos podamos acceder, o sea, en su gran mayoría podamos acceder a estas funcionalidades. Entonces es hacer todo el tipo de proyecciones para nuestras propiedades. Pueden utilizar cualquier propiedad que tengan, siendo que no está elegible para cuentas de Google Analytics 360. ¿Bien? Entonces, la mayoría o todos tenemos la posibilidad de tener una cuenta estándar. Ella tiene que cumplir algunos requisitos. Para ello es solo rellenar un formulario. Los que estén inscritos aquí dentro del evento, se les va a hacer llegar el email y ese formulario para que tengan la oportunidad de inscribirse. Pero las cuentas GA4 360 no son elegibles. ¿Bien? Hay como abren algunas excepciones, pero va a depender de si esas cuentas 360 cumplen algún tipo de requisito o algo que Google quisiera probar. Entonces, lo único que hay que hacer es aceptar el acuerdo de confidencialidad y uno postularse a través de un formulario. Uno llena unos ciertos requisitos, ellos evalúan y ahí nos dan las pruebas de alfa para probar todas lo que les voy a comentar a seguir. Entonces, probar cosas nuevas, y lo más importante que quiere Google es tomar los feedback de los usuarios que estén utilizando esas funciones dentro de esa propiedad que fue elegida, ¿vale? Bien, entonces ¿cuáles serían los alfas actuales? Aquí empezamos con los identificadores agregados. ¿Qué viene siendo ello? Esto ayuda a mantener la calidad de los datos cuando por alguna razón el JXLead no llega correctamente. Entonces, si esto llega a pasar normalmente en muchas campañas que terminan atribuidas con un tráfico como orgánico. Entonces, esto es una de las funcionalidades. Fuente de datos amplios para la importación de los costos. Esto abre mucho más fuentes porque ya no necesitamos enviar o hacer esos datos de archivos en CSV o STPP como estaba actualmente. Entonces ya podemos exportar directamente o hacer esa importación directamente como en planillas, BigQuery, de MySQL y muchos otros que estás disponibilizando Google. Entonces esto abre las puertas a los reportes de rendimiento mucho más completos. Datos no disponibles. Creo que aún sí está en alfa y hay algunas propiedades que ya inclusive ha aparecido. Luego vamos a ver una imagen sobre ello, que es cuando aparecen datos no disponibles. ¿Qué busca Google con ello? Los atribuye, va a aparecer en los informes de fuente y valor medio,
y ahí es como que el dato, mientras se está procesando, es atribuido como ese dato no disponible, y después ahí sí lo va a mandar al canal correcto, ¿no? El sugerido del cargo, para evitar colocarlo como directo o un assignment. Sí, entonces algo bien importante. La integración de reCAPTCHA en la parte del Enterprise, que permite detectar si hay un bloqueo de tráfico falso, ¿no? Entonces, algo fundamental que si se utiliza en LeadG o algún tipo de e-commerce, normalmente lo que ocurre esto son los bots que llegan a distorsionar las conversiones y los presupuestos, ¿no?, que tenemos dentro ahí de la plataforma. Entonces, estas funciones están en prueba, pero algunas pueden ser accesibles, como les comenté, que está en alfa. Aquí logré traer una imagen, ¿sí?, que es el caso de dentro de la fuente medio aparece como data not available. Entonces aquí ustedes pueden ver como no hay ningún tipo de dato disponible, y va a tener un procesamiento. Esto fue a partir del 20 de febrero que fue lanzado en estos informes de adquisición, y es una alerta que aparece con este triangulito en un estado nuevo, que es una solución que Google viene trayendo, y a partir de ahora las cuentas van a tener ese valor como un estado provisional que demora de 48 a 72 horas hasta que se estabilice se transforme en el valor original, ¿no?, a atribuirlo a lo que realmente sería. Si lo han visto por ahí, perfecto, es porque ya lo tienen disponible en su propiedad. Si no, bueno, en algún momento estará, pero ya está disponible dentro del programa de alfa. Otras funcionalidades que están actuales es la herramienta de presupuestación multicanal, que vamos a profundizar un poquito más. Tenemos la creación y gestión de conversiones en GA4. Básicamente ya no es necesario hacer todo dos veces, ¿no? Creamos aquí y no es ni siquiera importarlo. Ya directamente creándolo en la plataforma va a aparecer en la plataforma correspondiente, que sea parte de la suite de Google. Y el chat de Google Analytics, que es algo bien súper interesante que vamos a ver ahora cómo va a funcionar la parte del chat. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco más a fondo a estas funcionalidades. Antes que nada está la parte de protocolo. Entonces los que estén acá, que estén utilizando esta funcionalidad de edición a través de protocolo, va a permitir que reciban datos geográficos ya personalizados, entonces de tanto online como offline. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Si tienes eventos que se generan fuera del sitio web, a dar un ejemplo, una app nativa o una app que esté en una tienda física, va a poder decirle a GA4 desde qué ciudad o país se originó ese evento, sin depender de la geolocalización automática. Entonces, esto se va a lograr con dos métodos, ¿no? La anulación del IP y el envío de metadatos geográficos derivados. Entonces, ahí lo que nos va a ayudar es mayor precisión en los reportes geográficos y la posibilidad de conectar el comportamiento online y offline, ¿no? Entonces, interesante para los que están manejando la medición de protocolo, va a ayudar muchísimo. Y la parte con la aceptación de datos, también de medición de protocolos, pero ya derivado a la parte de dispositivos. ¿Qué va a suceder con los dispositivos? Esta mejora viene siendo también una recopilación avanzada de datos que va a permitir a los desarrolladores y a los que integren especificar la información de cada dispositivo, desde el cual se genera usando esta medición de protocolo. Entonces, voy a dar otro ejemplo para este caso, ¿no? Si mandas un evento desde el servidor, puedes agregarle una información como es el user agent, y ahí uno hacer una simulación que está en el navegador y hacer la medición de un dispositivo móvil como si uno estuviera en el caso de una aplicación, ¿no? Entonces, en este caso es clave para poder entender mejor ese tipo de tráfico y todo el contexto que como eso conlleva. Entonces, nuevamente, esta parte de medición es un movimiento que Google viene haciendo, es más flexible y es omnicanal para este punto. Referente a los informes, viene esta parte de anotaciones que ya puedo ejemplificar. Recientemente, luego que termina el evento,
ya fue liberado y ahí podemos verlo. Ahorita lo veo con un ejemplo. Pero básicamente, ¿qué son las notas que Google disponibilizó aquí en esta herramienta de Google Analytics 4? Son notas que se pueden directamente utilizar en los reportes de Google Analytics para marcar eventos importantes. El inicio de una campaña, hubo algún tipo de tráfico que fue detectado, o ustedes hicieron un cambio en una web y ya de una vez lo registran dentro de las anotaciones de Google, de Google Analytics 4, y ahí entonces cuando se genere algún pico, ustedes pueden detectarlo a través de esa nota, ¿no? Entonces esto va a ayudar muchísimo a entender los datos, ayudar al equipo que no está haciendo lectura de los informes y no está manipulando mucho la herramienta, de una vez a caer con las anotaciones. Hay unas limitaciones que es que hay que tenerlas en cuenta, hasta 1000 anotaciones. Entonces yo creo que es bastante ya para comenzar con esta funcionalidad, y va a ayudarnos muchísimo a todos, ¿no? Entonces voy a traer acá dos ejemplos. Aquí, si ven, este icono que apareció es la nota. Voy a venir acá. Aquí voy a hacer una consulta. La pantalla está totalmente grande, ¿no? La de presentación, si alguien me ayuda ahí. Estoy viendo que está como chica. Aquí aparece el icono de presentación, de anotación, y ahí desde los informes lo que Google inicialmente iría a comenzar es que dentro de cada informe ustedes pudieran elegir la nota. ¿Bien? Les voy a dar un ejemplo cómo funcionaría, o inclusive botón derecho, y con el botón derecho ya ustedes pueden crear la anotación, le colocan un título a lo que sería a su nota, la descripción, y pueden escoger para qué fecha que se ocurre, y bueno, seleccionar algún tipo de color para que quede bien, y ahí va a aparecer la nota dentro del informe. Entonces me parece muy chévere lo que ellos colocan, esta funcionalidad. Y también tenemos la opción de, ya aparece en la parte de visualización de datos toda la parte de anotaciones. Ustedes ni siquiera desde los informes la pueden crear, sino que ya la crean en el área de visualización de datos, crean la nota, pueden escoger igual título de descripción, una fecha o un rango de fechas, ¿sí? Entonces en el caso que coloquen un rango de fechas, parecería algo como así, ¿no? Podrían, si quieren ver todas las notas, aparecen todas las notas de una fecha, de otra fecha que hayan colocado, y ya por ejemplo en este caso la de In-Story Sales, aparece aquí todo el rango de fechas, ¿no? De ahí consultar las notas, su equipo ver si, bueno, aquí hicieron un cambio en la web y realmente tuvieron un pico de cayó de lo que hayan enfrentado aquel día, o hayan hecho un lanzamiento de campaña durante esos 3 días, y ahí ustedes pueden hacer acompañamiento de forma visual mucho más amigable. Entonces súper esto que traigo. Vale. Referente a la ampliación del filtrado, teníamos varias limitaciones, o presentamos varias limitaciones ahora de los informes exploratorios, colocar algún tipo de filtro, ¿sí? Entonces ya ellos vienen ampliándose estas diferentes opciones, y es súper válido esto que coloca, porque estamos un poco limitados al momento de hacer esas consultas. Entonces esta actualización viene a resolver eso con una amplia, yo digo que esperado, ¿no? Por la parte de los filtros, por eso me contenta bastante. Entonces en esta primera fase ellos van a colocar lo que serían las condiciones exactas, la condición de contiene, empieza con, termina con y coincide con la expresión regular. Estaban para algunas dimensiones, pero ya está más para la parte de dimensión de elemento. Y se tiene que, para la segunda fase, esta misma lógica se va a aplicar en los reportes estándar, y las limitaciones de todos los filtros van a tener una distinción que es un punto importante que se lleven, que es entre mayúscula y minúscula al momento que ustedes quieran hacer ese filtro. Entonces por los momentos vamos a tenerlo en el informe exploratorio, y luego para el segundo trimestre se van a poder aplicar esos filtros, lo vamos a poder tener en los informes estándar. Aquí vamos como un ejemplo, ya por lo había mencionado en la parte de
por ítems. Tenemos la parte de categoría, item name. Vamos a tener todas estas coincidencias o diferentes condicionales que podemos utilizar. Y inclusive en la parte exploratoria para de los públicos. Ese es algo súper chévere también que tenemos aquí disponible con disponibiliza Google. Ya luego para el Q2, como mencioné, es que van a poder aparecer estos ítems, estos filtros ya dentro de los informes estándar, que no necesitamos crear un informe exploratorio. Ahí nos ayudaría muchísimo si no es necesario crear un informe exploratorio. Partiendo de la parte que son las métricas personalizadas en ámbito de artículo, aquellos que están manejando la parte de retail, en comercio electrónico, esto les va a ayudar muchísimo. En Universal Analytics ya se tenía, ¿no?, con el desarrollo que tenía toda la herramienta, y ya ahora con esta parte Google nos ayuda un montón, que sería, teníamos antes las partes básicas o el análisis básico, que sería el precio, la cantidad, el valor, y entonces ya con ello Google nos proporciona, nos da la información que sería, podríamos ver como que el costo del producto, precio original de ese ítem antes de darle algún tipo de descuento, el puntaje promedio o el número de reseñas que tenga ese producto. Entonces algo que como que complementa muchísimo más la información. Ya y viene siendo una paridad real con lo que se tenía antes de Universal Analytics, como lo mencioné, ¿no? Va a ayudarnos muchísimo. Hay una limitación, sí, entonces hasta 10 métricas personalizadas para propiedades estándar, y para aquellos que tienen la bondad de tener una propiedad 360, hasta 25 métricas, ¿vale? ¿Dónde estaría disponible ahora? Está disponible en todas las superficies con métricas personalizadas, aquí en los exploratorios, los informes y toda esta parte de query y la API de los datos. Entonces, sabemos que tenemos esto por acá. Esto es algo espectacular que trae Google. O sea, imagínense tener la parte del embudo que se tiene para el e-commerce, pero para aquellos que solamente tienen la captación de leads, y entonces estén trabajando con un embudo parecido. Entonces vamos a ver cómo sería ello. Así refrescamos entre todos los que están presentes, que para quienes trabajan con esta generación de lead, o como aparece en la documentación en español, que sería generación de oportunidades de venta, que es así como va a estar plasmado, viene siendo Google va a lanzar como estas sugerencias de audiencias o sugerencias de públicos de forma automática. Entonces va a ser según el comportamiento que esté teniendo el usuario, según el evento que ustedes configuran dentro de su propiedad. Entonces, ¿cómo va a ser ello? Entonces, voy a solamente avanzar y luego regresamos solo para tener visión. Si ustedes tienen estos eventos configurados, estos son los eventos de generación de leads, ¿no?, de oportunidades de venta. Tienen que tener estos eventos configurados dentro de su plataforma si ustedes trabajan con la parte de generación de lead, para que ustedes puedan disfrutar de esos beneficios que Google plantea. Entonces, pues solo mencionado con Google, aquí aterrizamos un poco más, mencionaban el evento, aquí aterrizamos un poco más cuáles son los eventos que ustedes deben atentarse, ¿sí? No pueden ser los eventos personalizados, y sí los eventos que Google recomienda, ¿sí? Lo mismo que sucede con el comercio electrónico. Si ustedes colocan el nombre correcto, es ahí donde ustedes van a caer los datos correctamente dentro de aquel gráfico de comercio electrónico. Lo mismo va a suceder para esta parte de generación de leads. Entonces, con ello, ¿qué va a traer Google? Por ejemplo, usuarios que con esos eventos, usuarios que completaron el formulario y no avanzaron, leads que llegaron a alguna etapa de calificación, ustedes hicieron, o usuarios que abandonaron después que mostraron algún tipo de interés. Entonces, según aquellos eventos, Google para crear algún tipo de audiencia automática encima de según ese comportamiento que tengan los usuarios. Y luego para el segundo trimestre es que Google va a adicionar esos públicos sugeridos ya de forma de referencia. Entonces primero los puede crear de forma automática y después
para el otro semestre sería alguna selección que podamos tener. Aquí yo les traigo como algún tipo de ejemplo que Google puede crear. Ya esto es reciente. Y algún aquí otro tipo de audiencia, ¿no? Entonces ya el mismo ya lo crea reciente también ahora para el 14 de marzo, dependiendo de algún tipo de evento. Entonces de forma automática ya crea la audiencia y luego bueno, tendremos las opciones de seleccionar esos tipos de público para generar. Aquí también tenemos la parte de generación de leads. Esto, lo otro era para el otro era por los tipos de referente a los públicos sugeridos y este va a ser en los informes predeterminados. Bien, este sería como el diferencial de un tópico y de otro. Más allá, bueno, yo me fui adelantando, lo otro es las audiencias y aquí se va a generar el embudo. Pero para que esto suceda, tienen que es para el segundo trimestre, deben tener aquellos eventos configurados, ¿vale? No obviar esos eventos. Entonces pueden buscar en la documentación y ahí plasman estos eventos de acá. ¿Sí? Entonces ahí van a poder tener toda esa oportunidad que Google nos proporciona aquí. Uno es las audiencias y lo otro es tener el embudo. Aún no está disponible, por eso no traigo como una imagen que pudiera hacer, pero sí atentarse a colocar esos eventos y ahí poder utilizar puede después ver algún tipo de resumen del comportamiento de esos usuarios que ya se les crea automáticamente ese pool. ¿Sí? Lo que está activo ahora, lo que se puede disfrutar, está activo en modo alfa. Bien, no está aún de que podemos verificarlo. Sería esta parte del chat de Google Analytics. Bien, acá ellos dejan unos mockups que podemos tener una imagen de cómo sería, y ahí que se esperaría con sería como un asistente conversacional de inteligencia artificial. Nos va a permitir hacerle algún tipo de preguntas como, bueno, ¿cuántos usuarios nuevos llegaron desde Instagram en los últimos 7 días? Sí, esperemos que llegue a ese nivel. ¿Cuánto es la tasa de conversión en mi embudo de leads? ¿No? Como lo que acabo de conversar, ya tendría un embudo de leads y ahí, o mi embudo de esos públicos objetivos, y ahí él nos daría una respuesta dentro del chat. Inicialmente lo que Google comenta es que nos va a poder facilitar respuestas sobre lo que está disponible en la documentación de Google, y al final poder hacerle algún tipo de preguntas como directamente en la interfaz, como más números precisos, gráficos o tendencias, enlaces directos que se tengan en las sesiones que son más relevantes, y se aplica incluso una visita guiada paso a paso de cómo lo haríamos aquí dentro del chat. Entonces ya con esto que está en alta de la inteligencia artificial, no era para menos tener esta funcionalidad acá, ¿no? Súper interesante esto también que trae Google, que es la herramienta de presupuestación, ya donde pudiéramos planificar y no depender de como también una herramienta externa o hacer después del comparativo. Entonces, antes Google Analytics solo te daba los datos, pero lo que quiere Google con esto es poder planificar ya las campañas, ya asignar presupuesto directamente aquí desde Google Analytics sin ir a otra herramienta o estar lanzando los datos en algún tipo de planilla, hacer este tipo de consulta externa, sino entonces hacer una presupuestación ya multicanal. Disculpe. Entonces vamos a poder simular escenarios de inversión, ¿vale? Ver ese ritmo de inversión que va a poder vernos, si vamos a poder ver si vamos a poder cumplir esa meta o no, y ajustar canales máximos como, bueno, no, yo quisiera, si tengo menos inversión, ¿qué va a suceder? Si tengo más inversión, ¿qué va a suceder? Entonces, esto convierte a Google Analytics 4 ya para este año en una herramienta integral de medios y no simplemente como de analizar datos, ver datos. Entonces vamos a poder planear, activar, medir y optimizar todo en un mismo ecosistema. Entonces, súper genial esta parte. Aquí les muestro, digamos, cuáles serían los informes que va a traer para este presupuesto o los dos recursos que podemos manejar aquí. Sería el informe de proyecciones y el planificador de escenarios. Vamos a ver cómo podemos detallarlo aquí
en esta parte de publicidad, ¿no? En el informe de publicidad, van a tener estos dos informes. El informe de proyecciones, ya está disponible en alfa. Entonces, quienes ya están dentro del programa de alfa, si se inscribieron durante el evento o si a posterior se inscriben y son elegidos, van a poder disfrutar de ya manipular este informe. Ya el planificador de escenarios está aún para ser lanzado en el alfa. ¿Bien? Entonces, ¿qué trae este primer informe de proyecciones? Él va a monitorar todo lo que sería el ritmo de la campaña y va a utilizar los insights usados en la campaña. Entonces, ya cuando hay una implementación, va a permitir, bueno, si el gasto, los eventos clave, los ingresos que van bien encaminados hacia los KPIs que ya fueron estipulados y si se van a cumplir o no. Y no tienes que, bueno, no hay que esperar hasta el final de esa campaña o hasta el final del día o al próximo día para ir viendo. Ya eso se va a poder acompañar en tiempo real, actualmente aquí en alfa. Bueno, es una parte más avanzada. Voy a mostrar aquí cómo se vería de esta parte. Tengo otra imagen, ver. No. De alguna forma uno crea el plan y va a poder hacer el acompañamiento aquí en tiempo real. Y ya el segundo informe, que es el planificador de escenarios. Creo que sí, consigo una imagen mejor acá. Ya el planificador de informes, le muestro, uno puede crear ya el plan aquí del lado derecho. La imagen no está buena, me disculpen por ello, pero aquí van a poder hacer esa manipulación, digamos, desde la barra. Pueden aquí cambiar cuánto es el presupuesto que ustedes tienen estimado para su lanzamiento, y de aquí, bueno, ustedes van a poder ver cómo estaría esa curva con el valor. Pero lo más interesante viene en la parte inferior, que es donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, este es búsqueda paga, display, banner de display, y ustedes pueden ver aquí, bueno, qué es lo que ya Google estipula que sería mejor utilizar. Bueno, debo invertir más acá, y si invierto más, ¿qué sucede si coloco mayor inversión? Entonces ya das estipulativos. Entonces este planificador de escenarios, como pueden ver, puedo ver escenarios como, bueno, ¿qué pasa si invierto más en YouTube y menos en display? Hago ese aumento, ¿no? De qué retorno tendría si subo un 10% más en mi búsqueda. Entonces, súper tener esa visión. Es ver el futuro, ¿no? Prácticamente. Entonces, no está en alfa, pero, mejor dicho, sí está en alfa, pero de un modo restringido. Después de ya estar dentro del programa de alfa, habría que solicitar y cumplir con ciertos requisitos con Google para que habilite a aquellos que quieran utilizarlos, tengan las opciones de poder utilizarlo, poder disfrutar de ello. Ya pues estoy pasando aquí a las funciones que fueron publicadas recientemente, puede ser del final del año y ahora, que sería la parte de esta evaluación comparativa, que es el benchmarking. Voy a dejar de compartir y paso un poco la herramienta luego de ello aquí. Esto lo ven desde la home de la plataforma, dándole esta funcionalidad. Si aún no lo han utilizado, ustedes pueden entrar a su propiedad y decir, bueno, a mí no me aparece, es porque primero voy a pasar al otro slide, atentarse a una cosa. Cuando creen la cuenta, verifiquen dentro de su cuenta que tienen activa esta acción, ¿vale? Si tienen activa esta acción, es ahí donde ustedes pueden hacer van a tener la acción activa o activarla dentro de hacer esa evaluación comparativa. Si no tienen aquella opción activa, a veces está desactivada, no van a poder tener esa opción. Entonces, digamos como ese es un prerequisito para que esto esté habilitado. Y lo segundo es utilizar la métrica correspondiente acá. Entonces cambian la métrica y ahí sí se les activa. Voy a hacer una pruebita rápida. Estamos ahí dentro del tiempo. Voy a dejar también espacio para las preguntas. Y vamos a cambiar aquí. A la parte de Analytics. Bien. Si bien acá estoy en la parte de usuarios, voy a mover aquí usuarios y no tengo activa esta opción. Me dice no se puede hacer comparativos con esta métrica.
Entonces, ¿qué es lo recomendable? Van a la parte de usuarios activos y van aquí a comparativas, ¿sí? Aquí en comparativas, él agrupa todos esos eventos que ustedes pueden utilizar. Pueden ser seleccionados en otro lugar, deben saber cuáles son, pero lo más fácil es venir aquí a las comparativas, hacen la parte de, bueno, quiero ver, o sea, eventos por sesión, y ahí ustedes van a poder hacer, miren que cambió la parte de eventos por sesión, y cuando clico aquí, ya me sale la opción que sí, que esta mes yo puedo hacer los datos. Bueno, voy a eliminar esto aquí. Escojo primero cuál es que es, voy a ir pasando hacia atrás, cuáles opciones sobre qué mercado yo quisiera visualizar, qué negocio, y ahí me dan las diferentes opciones. Escogí, por ejemplo, la parte de compras y comercio, quiero ver de todas las compras y comercio, o quiero más específico como lo tenía, yo vendo bolsos y equipaje. Si alguien más ya va a la parte de cualquier otro tipo de artículos, ¿no? Por ejemplo, quiero ropa y yo vendo calzados en mi e-commerce y quiero ver, o sea, calzados deportivos. Va a tener, y después solo dar la opción aquí y tener ese comparativo muy interesante que ya estaba. Si no lo han utilizado, bueno, ya aquí queda plasmado como pueden hacerlo. Vuelvo entonces aquí a la presentación. La información generada, esto es lo que voy a pasarlo aquí, que sería lo que ya es más relevante cuando tienen algún tipo de informe y les aparece que se ha detectado una anomalía. En el caso de esto, ya yo fui haciendo acompañamiento y es como, bueno, tenía un pico aquí, decía como 60 y de repente aterriza y dice, bueno, que real es 8 y después previsto 0. Estas anomalías que se marcan unos puntos dentro de los informes. Antes era solo para los informes estándares, ya está disponible para los informes generales. Y dos puntos importantes sobre la API, ¿no? Que nos trajo Google durante la parte del evento. A finales del año pasado, Google atendió a todos los pedidos que la comunidad vino haciendo y agració a todos los que estaban en esta parte de 360. Entonces, Google, a través de la API de datos de Google Analytics 4, va a buscar recuperar lo que sería información sin muestreo. Por eso, como que, bueno, estos datos que cada vez nos aparece y nos aparecen datos ya con muestreo. Pero estas consultas las va a hacer, serían aquellos que utilizan la parte de la API y poder hacer esa solicitud libres de cardinalidad o consulta con alta cardinalidad, ¿vale? Entonces, dos cositas acá, bueno, 3 puntos que trae, que vienen siendo como 2. Hacerlo de forma síncrona, que sería hacer la petición, se procesa en un segundo plano y ahí se va a hacer la notificación vía webhook, de forma que cuando esté lista es donde va a llegar la notificación, ¿sí? Entonces, esa notificación llega cuando ya se hizo toda la recuperación de los datos. Por eso sería de forma síncrona en segundo plano. La cuota compartida va a permitir entonces que los usuarios puedan especificar el nivel de muestreo y el control del nivel de muestreos, va a especificar el porcentaje, que básicamente viene siendo 2. Y aquí hizo el incremento de los tokens que se tienen diarios de 20.000 tokens para hacerlo, y las consultas de 5.000 tokens, que las dos ambas eran 300 tokens. Entonces, con ello Google amplía esto, aumentó significativamente las cuotas y teniendo en cuenta que las cuotas se establecen medianoche, ¿no? como ya se tenían. Entonces ahí pueden ajustar la parte del consumo. Dentro de la parte exploratoria, si quieren hacer la petición diferente de la API, aquí hay una solicitud. Después que hacen esa solicitud dentro del informe exploratorio, les va a llegar un email que es donde pueden hacer esa consulta, ¿vale? Y ya para ir finalizando, novedades a tentarse, basado en la expertise y en el día a día aquí. Bueno, esto ya lo comenté sobre datos que aún están siendo procesados. La parte de UPD, Use Provide Data, que es, si no la tienen activa, bueno, no tienen de qué preocuparse, que está en modo beta, pero pudieran aprovecharse de esa funcionalidad.
esto es lo que va a conllevar a las conversiones mejoradas dentro de Google Analytics 4. Si no está activa, ok, no tiene ningún problema. Si está activa, tienen que estar configuradas dentro de Google Tag Manager. El problema se presenta si ustedes activan y no tienen ninguna configuración dentro de Google Tag Manager, o si no están haciendo vía Google Tag Manager, vía GTag. Entonces, ese es un punto a atentarse. Por ejemplo, cuando ya está activa, en este caso, esta propiedad tiene 3 flujos de datos, está activa, bien, pero tiene algo más. Tiene una activación de forma que detecta de forma automática. O sea, si se genera el evento donde fue configurado y hay un email que ustedes tengan de contacto en la web, lo va a detectar también ese email. Va a detectar desde el email que ustedes tienen por ahí de contacto corriendo en la web, o algún tipo de teléfono, si es colocar un teléfono también para hacer la captura. Y ahí es donde viene el error y comienza a hacer unas atribuciones dentro de sus informes a orgánico o a directo o inclusive a una site. ¿Vale? Este tipo de problema. También error puede incurrir si ustedes están haciendo captura de User ID y tienen esto activo y el User ID no está complementado, no está a la par de hacer la captura en la misma sesión. ¿Okay? Puntos a atentarse, bueno, cruce de dominios, colocar si tienen cruce de dominios, verificar cuando se genera esos parámetros dentro de la URL, o si tienen que hacer un cruce de dominios, tenerlo, porque si no, ahí pierden la atribución. Si tienen datos not set unassigned, un punto que pueden buscar a corregir para evitar que se les atribuya directo unassigned o el mismo referro, es que en la parte de referencias, si ustedes adicionaron su propio dominio, como el caso de Google, que ellos agregan como su propio dominio, y otras y todos aquellos referidos que no lo quieren, que necesitan excluirlo. Atentarse también a esta parte. A veces pasa desapercibido, o con el tiempo ustedes, por ejemplo, adicionan una nueva pasarela de pago y no la incluyen acá. Pues algo como para llevárselo y atentarse. Tenemos la opción aquí para realizar, antes de pasar a la sesión de preguntas, pueden acá escanear el QR coach, ¿no? El QR, y solicitar un diagnóstico básico, o si quieren una conversa junto con nosotros de un tiempo, unos 15, 20 o 30 minutos. Agenda la llamada, hacemos un diagnóstico gratuito superficial dentro ahí de su sitio web, y ahí podemos ayudarles a identificar alguna mejora que tengan ahí para tener mejor rendimiento de los datos, o algún tipo de configuración.